tema de la frustración en el trabajo y el temor a renunciar es el pan de cada día. Uno, porque uno siempre siente que hay una explotación laboral o que el esfuerzo de uno por la empresa o por donde uno esté trabajando nunca es correspondido. Entonces uno siempre tiene esa frustración. Estar sin trabajo es una situación estresante, pero tener uno también puede serlo. Una carga de trabajo y responsabilidades desproporcionadas, horarios extensos, tratos injustos y un alto nivel de autoexigencia pueden producir efectos negativos que inciden en nuestra salud mental. El síndrome del trabajador quemado es un estado de agotamiento físico y mental permanente que puede llegar a ser incapacitante, disminuir la autoestima por sentir que no damos la talla, generar culpa y sentimientos de desesperanza, pues necesitamos el dinero para pagar las cuentas. Aunque estar al cuidado de un familiar enfermo no se considere usualmente como un trabajo, sí lo es, y generalmente es de tiempo completo, por lo que se olvida vivir para uno mismo. ¿Cuál es la delgada línea entre ser responsable y eficiente sin quemarnos? Quédate con nosotros y descubre por qué para nuestra salud física y mental necesitamos encontrar el equilibrio entre la vida laboral, familiar y social. Descansar, ejercitarnos, encontrar tiempo para nosotros mismos y para hacer lo que nos gusta sin sentir culpa por dejar la responsabilidad de lado por un momento. Al fin y al cabo, disfrutar la vida mejora la autoestima, reduce el estrés y es esencial para vivirla de manera plena. Bienvenidos a Con el Alma. Este espacio hace parte del programa Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia, cuyo objetivo es el cuidado del cuerpo y la mente, considerando la salud en su dimensión más integral, que promueve acciones para vivir con bienestar, para relacionarnos a plenitud con los otros y para reafirmar el valor de la vida. En una sociedad enfocada al logro y a los resultados, muchas veces se puede evitar entender que antes que seres productivos somos seres humanos. Esto genera una mala relación o una relación poco saludable con el trabajo y en inglés se conoce como burnout. Isabel, ¿de qué se trata el síndrome del trabajo o del trabajador quemado? Claro que sí. Este síndrome se caracteriza por una afectación en alrededor de 3 dimensiones. En la primera podemos encontrar una disminución en los niveles de energía o un desgaste emocional. En la segunda podremos encontrar cómo la persona quien padece de este síndrome toma un distanciamiento mental de su actividad laboral o empieza a referirse a esta con afirmaciones un tanto negativas. Y en la tercera dimensión podremos encontrar entonces aquellas personas que empiezan a sentirse insuficientes o con pérdida de la realización profesional. Durante mucho tiempo se creía que este era un síndrome que se limitaba a las personas que de una u otra forma tienen dificultades para contrarrestar o manejar el estrés crónico. Sin embargo, en la actualidad sabemos que es una condición que tiene un origen multicausal o multifactorial y acá entran variables como por ejemplo todo lo que sucede en un entorno laboral, no solamente desde la parte física, sino también el clima que vemos en el interior de las organizaciones, los tiempos y las jornadas laborales, la carga laboral como tal, pero no podemos desconocer también factores a nivel individual como rasgos de personalidad. Mientras más autoexigentes, más competitivos, vamos a tener un riesgo mayor, pero también entran a jugar un papel muy importante factores como la familia, como la parte social, lúdica y de entretenimiento. Entonces, como podemos ver, es una situación en donde no hay un solo factor que está involucrado, sino que es la sumatoria de muchos lo que finalmente nos puede llevar a que se presente este síndrome y la intensidad de las alteraciones va a ser lo que finalmente nos va a determinar también el nivel de afectación en la funcionalidad, no solo en términos de la productividad y el rendimiento, sino también serán personas que tienden a incapacitarse más y lógicamente si están trabajando con personas se va a ver una afectación en la calidad de dicha interacción.
Uno de los momentos recientes que más ha afectado a la humanidad y que nos puso a nivel global en tensión fue la pandemia ocasionada por el COVID-19. Alexandra, usted como enfermera profesional, ¿cómo vivió esos momentos de la pandemia, sobre todo 2020, que fue tal vez el año más tensionante? Bueno, para mí la pandemia fue muy difícil porque empezando que estaba recién graduada, apenas tenía experiencia laboral en un primer nivel de atención, inmediatamente empecé a trabajar en un en un tercer nivel, tuve que afrontarme a la pandemia, o sea, no tuve tiempo ni siquiera de asimilar que iba a empezar a trabajar en un hospital más grande, sino que además teníamos que afrontar esa situación de la pandemia. Y la incertidumbre. Entonces fue muy difícil porque no sabíamos de qué se trataba, el miedo en cuanto a la enfermedad, no sabíamos si estábamos en riesgo, cómo afrontarla y el miedo de poder llevarla a las casas y enfermar a nuestras familias. Entonces era una situación en la que simplemente nosotros sabíamos que era nuestra labor, porque para eso estudiamos y sabíamos que debíamos desempeñarnos y era en el momento en el que más nos necesitaban, pero también había la situación que nosotros estábamos con mucho miedo y empezó la pandemia y empezaron a llegar demasiados casos y fue desbordante en las instituciones, así que cambió totalmente la forma de trabajo y nos tocó empezar a trabajar más días, los descansos los teníamos, afortunadamente a nosotros en la institución nunca nos doblaron los turnos, pero sí teníamos muchos días de trabajo y apenas el descanso, entonces empezábamos a agotarnos, emocionalmente era difícil para nosotros tener que ver a tantas personas morir, afrontar a las familias cuando iban a la institución a preguntar por ellos y no poderlos dejar entrar, sabiendo que es tan importante ese vínculo con las personas cuando están enfermas, tener a su familia al lado y poder compartir con ellas porque eso los ayuda a mejorarse. Entonces fue una situación en la que nosotros nos desbordamos y solamente podíamos trabajar, tampoco teníamos oportunidad como de compartir con más personas, teníamos miedo de acercarnos a nuestras familias, entonces también tocó hacer un distanciamiento en la casa, porque yo personalmente tenía mucho miedo de que mis papás se enfermaran, entonces tocó como hacer ese distanciamiento, yo no los saludaba, simplemente de lejos. Todas mis cosas las tenía aparte por ese desconocimiento que teníamos frente a la enfermedad. Es decir, se materializaron todos esos factores que mencionaba Isabel y desencadenó en un agotamiento físico, mental y emocional. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el alma, hoy hablando sobre el síndrome del trabajador quemado. No alcanza el día para hacer todo lo que se nos pide. Después de la jornada laboral incluso continuamos respondiendo mensajes, respondiendo WhatsApps y pensando constantemente en cómo resolver las situaciones laborales. Eso pues en mi caso ha derivado problemas como caída de pelo, caspa excesiva, que pues ya me han dicho que es por el estrés. Son las 8 horas laborales, sino más. Uno parece un pulpo con 1.000 funciones. Todos los días es una sobrecarga. Entonces son horas de trabajo muy, muy largas. Eso la verdad es desgastante. Y más que uno tiene muchas funciones, no son con las que firmó el contrato. Para la Biblioteca Pública Piloto es importante la salud mental, por eso desarrolla diferentes actividades aquí en su sede central y en sus filiales. Además cuenta con una colección digital denominada Un poco de aire fresco, compuesta por 8 títulos entre libros y audiolibros sobre salud mental y bienestar. Allí podrán encontrar herramientas para estimular la creatividad, comprender la depresión y aprender a manejar de una mejor manera nuestras emociones. Hablábamos sobre los factores de riesgo del síndrome del trabajador quemado y cómo pueden confluir para generar dificultades en la salud física, mental y emocional. Pero esto no solamente pasa en los trabajos remunerados, hay muchos trabajos que no son remunerados como el del cuidador y también el síndrome se puede presentar allí, Paula.
Así es, los cuidadores, por ejemplo, manifiestan mucho cansancio, se sienten muy agobiados, con mucho miedo, y eso hace que su salud física y mental se vea afectada. Muchas veces los cuidadores sienten que ya no pueden más, que simplemente se están dando por vencidos. Muchas veces manifiestan que si ellos no fueran el papá o la mamá de este paciente que necesita los cuidados de este familiar, si no fuera por eso, ellos simplemente se retiraban, se aislaban y ya. Definitivamente esto genera muchísimo cansancio en estas personas, y de ahí el llamado a que nosotros les insistamos tanto: levante la mano, diga en este momento ya no soy capaz más. Es hora de que otras personas de mi red familiar se haga cargo de este proceso, porque definitivamente es un proceso que agota muchísimo a una sola persona. La invitación es a que se empiecen a tejer esas redes de apoyo entre la familia más cercana. Tenemos muy claro que los familiares que necesitan este cuidado no tienen la conexión ni el vínculo con todas las personas de su familia. Entonces es empezar a identificar cuáles son esas personas que definitivamente pueden ayudarme a mí como cuidador a cumplir estas funciones que me desgastan tanto. Y cómo cuidar al cuidador a partir de esa red de apoyo. Así es. Desde Carisma cuidamos al cuidador, abriendo espacios para la ventilación, para recibir ayuda, como los grupos de autoayuda de familias, capacitándolos sobre la enfermedad, sobre cómo manejar esas situaciones y esas conductas de la persona a su cargo, del paciente con una adicción, con el fin de que ellos sientan que desde esa capacitación, ese conocimiento, tienen las herramientas necesarias para dar un acompañamiento efectivo, y que el paciente también se haga cargo y se haga responsable de sus conductas y pueda, desde ese trabajo en equipo con la familia, con esos cuidadores, tener un proceso de recuperación exitoso. Entonces es importante que ese cuidador dé parte pues como de ejemplo cuidando su salud, ¿cierto? Dora, desde su caso y su historia personal, ¿cuáles fueron esos signos de alarma o esas situaciones de alerta donde usted dijo, aquí algo está pasando? Bueno, pues en plena pandemia, una chica adolescente con riesgo de comportamiento suicida, y empieza a detonar a toda la atención, prestarse solamente en ella, a centrarse toda la atención en ella. Yo además soy una madre trabajadora. Entonces el miedo, la culpa, el no salir a ningún lado porque había un riesgo. Si se queda sola, ¿qué pasa? Si yo me voy a trabajar, ¿qué pasa? Un sentimiento de una frustración impresionante, con sentimientos de mucha angustia y mucho dolor, porque no encontraba qué hacer, a dónde acudir, con quién hablar. La familia, hasta dónde va a entender la situación, en el trabajo, cómo mis jefes van a entender que yo tengo esta situación en mi casa. Empieza a no dormir bien, a cualquier movimiento en la habitación que sigue, que es la de mi hija, inmediatamente me desvelaba, no podía controlar el sueño, no quería salir a ningún lado. Entonces todos estos sentimientos de angustia, de culpa, de minusvalía, porque también hay un sentimiento de que uno se siente también indefensa. También se siente indefensa y se siente muy solo, desde todos los puntos de vista, por el temor también a hablar, porque también hay temor a hablar y que la situación se conozca, porque hay mucho estigma frente al cuidador y no se reconoce que el cuidador también necesita apoyo y también necesita ese salvavidas que en algún momento alguien le puede ofrecer. No dormir bien, no descansar y por lo tanto tampoco rendir en su empleo remunerado. Sí, se baja mucho el rendimiento, yo pienso que en todas las esferas de la vida, en lo familiar, en las reuniones, cómo afrontar una reunión social, una reunión con los amigos y cómo estar tranquilo.
Dora, ¿y usted pudo encontrar apoyo? ¿Dónde encontró esa red que fortaleciera su trabajo y El su primer proceso? apoyo que encontré fue en la familia, realmente para mí la familia fue muy importante, y luego en la corporación, en una corporación de padres cuidadores, y fue para mí para mí fue el salvavidas, y hablar la situación, contar lo que estaba pasando, no tener la situación como un estigma social frente a estos chicos con algún tipo de enfermedad que pueden tener un riesgo, y que uno está ahí sintiéndose culpable también de la situación. ¿Y qué cambios empezó usted a implementar en su situación, en su vida, para poder ver de alguna manera la salida o la solución? Bueno, lo primero es pues entrar en pensar en que de mí no dependía la situación. Fue quitar la culpa, no era culpa mía. Primero fue como que empezar a trabajar esa culpa, empezar a ver que no soy la única que está viviendo la situación, que yo no era la única persona en esta sociedad y en este medio que estaba viviendo una situación como la que viví. A pensar en mí, aceptar invitaciones, aceptar salidas, asistir a grupos, a leer mucho sobre el tema, a documentarme mucho sobre la situación, sobre qué era qué era ese fenómeno que está pasando ahora con estos chicos adolescentes, y a leer qué era lo que estaba pasando, a salir a hacer ejercicio, a retomar mi vida. Lo que pasa es que también ocurrió en plena pandemia, entonces Tampoco había mucha forma de escapar a alguna situación. tampoco había forma de... Yo empecé a buscar ciertas alternativas y no había citas, no había disponibilidad, no había programas, los grupos no se estaban reuniendo, entonces fue muy duro porque había que buscar la forma de encontrar ayuda, pero todo estaba cerrado, todo muy limitado, todo muy limitado. Si consideras que necesitas ayuda o conoces a alguien que pueda necesitarla, te recomendamos llamar a la línea de salud para el alma. En el Valle de Aburrá el número es 604-540-7180 y en el resto de Antioquia 018-041-3838. Allí podrán encontrar el apoyo y el acompañamiento adecuado. Fui diagnosticada con síndrome del trabajador fatigado en el año 2022. Durante ese tiempo experimenté amnesia global temporal, pérdida de memoria, dificultad para coordinar mis ideas, problemas de ubicación en el espacio y en el tiempo, depresión, angustia generalizada y deseo de no estar más en este plano. Mi proceso de recuperación me ha significado un inmenso aprendizaje relacionado con la forma como asumí por algunos años la idea del trabajo. En mi caso, gracias a Dios, hubo reversa. Mi situación después de un proceso de 7 meses me ha permitido volver a recuperarme, pero puede suceder que no tenga reversa. Y por eso hoy, aprovechando esta oportunidad, yo quiero animarlos a quienes están pasando por situaciones similares, a que pierdan el temor a levantar la mano en sus empresas, a decir me siento agotada, me siento agotado. Si crees que es necesario, empieza por pedir una cita en tu EPS o con tu médico laboral, con el psicólogo laboral. Hoy en día las empresas deben poder atender, dar respuesta a este tipo de necesidades que ya son tan comunes en el sector empresarial, en el medio empresarial, porque es que somos personas y las empresas trabajan con personas. Y eso es importante que nosotros mismos nos lo creamos. Muchas veces más allá del cansancio físico, es el cansancio mental y emocional que eso representa, el sentir de que se están descuidando también otras relaciones o otras responsabilidades de tipo afectivo, de tipo familiar. Continuamos con el alma, hoy conversando sobre el síndrome del trabajador quemado. En inglés se conoce como burnout. Antes de la pausa, Dora nos explicaba su situación y cuáles herramientas empezó a aplicar en su día a día para poder superarla. Alexandra, usted como empleada, hablábamos al inicio del programa del sector salud y la dificultad que se presentó durante los periodos de pandemia, específicamente 2020.
¿Qué hizo usted frente a esa situación? Porque evidentemente tuvo el síndrome del trabajador quemado. Bueno, pues inicialmente traté de buscar actividades que me pudieran generar diversión, que yo me sintiera tranquila para poder como dejar a un lado un poco la situación que estaba viviendo en el hospital. Y ya después, por los turnos y por la cantidad de trabajo que tenía, era muy difícil que yo pudiera realizar esas actividades. Entonces finalmente tomé la decisión de que debía buscar un empleo en el que pudiera estar más tranquila, y como lo que quería era tiempo de calidad para mí, entonces encontrar algo que probablemente me diera esa tranquilidad y que yo pudiera realizar mis labores como enfermera, pero que pudiera tener el tiempo y la libertad de hacer más actividades, de compartir con mi familia y de salir a hacer deporte, que eso básicamente fue lo que desencadenó todo mi problema, porque no tenía la capacidad de hacer lo que quería, solamente era el empleo, trabajar y ya. Isabel, usted hablaba al inicio de las causas, de por qué se presenta y cómo se identifica, y dijo algo muy importante, son múltiples causas, a veces no es solo una. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo afrontar el síndrome del trabajador quemado y desde qué dimensiones? Muy bien. Yo diría que en términos generales es fundamental empezar por, a nivel individual, movilizar estrategias que favorezcan un afrontamiento mejor de todas esas situaciones estresantes que se viven en un entorno laboral. Pero igualmente hay que entrar también a identificar factores de riesgo individuales, explorar un poco cómo está la situación familiar, si hay estresores allí para poder intervenirlos. Ahora les mencionaba también el estilo de personalidad. Entonces el exceso, ¿cierto?, de perfeccionismo, esos niveles tan elevados de autoexigencia y competitividad se pueden modular a veces a través de un proceso psicoterapéutico, no con el ánimo de volver a las personas mediocres, porque ese es un temor, sino con el ánimo de atenuar en algunos puntos algunas de estas características que finalmente pueden constituir un factor de riesgo. Y cuando empiezan a aparecer alteraciones puntuales, entrar a intervenirlas, por ejemplo, alteraciones en el patrón de sueño o cuando la ritmicidad se altera. Igualmente ya en el entorno laboral, en el trabajo como tal, ajustar la carga de los diferentes colaboradores será fundamental. El colaborador en un momento determinado también tiene que decir, hey, espere pues que yo ya como que no estoy pudiendo con todo esto. Y de la misma manera es que las jornadas laborales no se extiendan más allá de lo adecuado y favorecer tiempos de descanso, las pausas, e igualmente capacitaciones, ¿cierto? Y hacer también acompañamiento a los colaboradores en términos de salud mental. Yo diría que en términos generales ese sería el abordaje. Eso es lo Perdóname un segundo. Sí. Y otra cosa es, si aparecieran condiciones, porque esta es una condición que puede aumentar el riesgo de conductas o de comportamientos suicidas, ahí entrar a hacer intervenciones puntuales también en esta área. Y no solo desde el punto de vista individual, que era justamente lo que le quería preguntar a Paula, grupos de apoyo, los colectivos, la corresponsabilidad en la sociedad y lo que debemos aprender todos. Así es. Lo que nosotros buscamos mucho con nuestros cuidadores es, hágase cargo primero de sus sentimientos, emociones, que lo está desbordando en este momento, en este proceso de cuidado. Hágase cargo de su compensación de sueño, trate de descansar, trate de alimentarse bien, de realizar ejercicio y de compartir momentos en sociedad. Aíslese un poquito de su paciente, de su familiar, aíslese y haga un poquito como, sea un poco egoísta. No sé si esa palabra se puede utilizar, pero muchas veces fíjese en usted como ser humano primero, para que usted esté bien y pueda cuidar al otro. Porque si usted no tiene esa capacidad, entonces ya van a ser dos los que necesitan cuidado. Entonces es como eso, escúchese y sea consciente de que usted también es una persona que necesita cuidado. Dora, ¿usted qué considera como sociedad que deberíamos aprender y mejorar para mitigar o para que en un futuro no se presente el síndrome? Como sociedad, pienso que hay que mejorar la percepción que se tiene frente al cuidador, porque se le señala, se le juzga y se le estigmatiza. Frente a la corresponsabilidad institucional, yo creo que hay demasiado, porque se le presta mucha atención al paciente y no al cuidador. El cuidador no es mirado por las instituciones como una persona que también necesita mucho apoyo,
porque es que si el cuidador no está bien, el paciente, ¿cómo lo va a estar? Así es. Y desde el entorno laboral, Alexandra. Pues esta situación es difícil abordarla desde el entorno laboral porque va a depender mucho de la parte administrativa del sector salud. Es notable que el personal de la salud está agotado, que trabaja muchas horas, un turno es 12 horas y son turnos día, turnos noche, que eso va a alterar el patrón del sueño, todo. Entonces es importante tener en cuenta como toda esa situación que tiene que vivir en particular el personal de la salud para poder implementar estrategias que brinden una mejor calidad de vida, que le permita al personal de la salud poder realizar actividades y no estar tan enfrascado y encaminado solamente a la parte laboral. Y esto obviamente, para terminar, Isabel, tiene efectos positivos en la sociedad cuando se controla y cuando se maneja de manera estratégica. Claro que sí, porque muchas veces se piensa que el único afectado es quien está padeciendo este síndrome, pero realmente son personas, creo que lo mencioné al principio, que van a ausentarse más del trabajo, van a tener muchísimos más días de incapacidad y esto también va a representar pérdidas para las empresas, y no solamente a nivel de empresa, sino de familia. Entonces definitivamente hacer una intervención en todos estos ámbitos vamos a ver resultados positivos. Isabel, Alexandra, Paula, Dora, gracias por estar aquí, por esta conversación donde pudimos aprender, por supuesto, cuidarnos. Nos volvemos a ver en una próxima emisión con El Alma.